Torre de control nocturna en el desierto de Atacama. Un avión de carga desciende con el motor en llamas, fuera de control. El impacto es brutal. Metal contra tierra, polvo y fuego iluminan la pista vacía. Sirenas rompen el silencio. Equipos de rescate corren hacia los restos humeantes. Dentro de la cabina, los dos pilotos yacen sin vida. El panel de control destrozado. En la bodega de carga, entre escombros y otros caballos muertos, uno sigue en pie. Un semental blanco, intacto, con la mirada fija hacia el rescatista. Los rescatistas se detienen incrédulos. El animal está ileso, la mirada serena en medio del caos. Mientras lo revisan, notan las alforjas decorativas. Uno de ellos abre la hebilla con manos temblorosas. Del interior asoman 3 tubos de lienzo enrollados. Nadie esperaba esto. Dios mío, esto no es solo un accidente. Alguien iba a recibir esta carga. Era el único sobreviviente. Y tenía algo que cambiaría todo. Central. Aquí, Mendoza. Tengo 3 lienzos recuperados. Necesito que los vea un experto en arte europeo, ya. Las imágenes digitales cruzaron el Atlántico en segundos. En Atenas, la doctora Elena Vlahos las recibió en su museo. No puede ser. Esa pincelada, esos rostros, es el sello inconfundible de Picasso. Elena recordó de inmediato el robo de 2006. 3 cuadros desaparecieron de esa misma pared. Hace 18 años que no teníamos pistas. Estas pinturas estaban perdidas para el mundo. Si son auténticos, esto no es un simple contrabando. Alguien movió arte robado bajo la fachada de caballos de carrera. Interpol asumió el control de inmediato. El caso dejó de ser un accidente aéreo para convertirse en una operación de tráfico de arte internacional. Quiero el manifiesto de vuelo completo. Necesito saber quién pagó por esos caballos y a dónde iban realmente. El caballo blanco, ajeno a todo, seguía en pie, pero ahora el mundo entero miraba hacia el desierto chileno. Ahí está, destino. Haras, Argentina, Buenos Aires. Esa es la fachada que usaron. Carlos tecleó el nombre en la base de datos internacional. Ningún resultado. Torre de control. ¿Me confirman con las autoridades argentinas? Haras, Argentina no aparece en ningún registro. La respuesta llegó en minutos. Esa dirección es un descampado. El supuesto Haras nunca existió. Un destino fantasma. 12 caballos de sangre millonaria no van a ninguna parte. Es una pantalla. Necesito el expediente completo de la empresa que fletó este vuelo. ¿Quién pagó el flete? Los agentes rastrearon la titularidad de la carga hasta una red fantasma de empresas offshore. Esto es tráfico orquestado. Los caballos no eran más que un vehículo para mover los cuadros. El hilo comenzaba a desenredarse, pero el verdadero dueño del cargamento seguía en las sombras. El rastro de las empresas offshore condujo a un nombre: Rafael Smith, comerciante de caballos con ranchos en Chile y Argentina. Carlos consiguió una entrevista con Smith. Viajó hasta el exclusivo rancho El Triunfo, en las afueras de Santiago. Agente Mendoza, bienvenido. Pase, por favor. Aquí criamos pura sangre de primera. Nada que ver con accidentes lamentables. Usted vendió los caballos a Haras, Argentina, un Haras que no existe. ¿Qué sabe de eso? Yo solo vendo caballos, agente. Lo que hagan después los compradores no es mi asunto. Algo aquí no encaja. Todos están demasiado tensos. Espero que su investigación no afecte mi negocio. Tengo amigos que valoran la discreción. Tiene más poder del que aparenta. Y está escondiendo algo. Carlos se marchó sin pruebas, pero con la certeza de que Rafael Smith era mucho más que un simple criador. Los técnicos de la Junta de Investigación descargaron la caja negra del Emirates Cargo 7842. El registrador confirmó que el piloto automático fue desconectado.
La ruta se alteró de forma abrupta. Alguien giró manualmente el selector de rumbo. El avión no cayó. Lo desviaron a propósito. El registro de actividad apuntó a la piloto al mando, capitana Linda Salazar. Tráiganme el archivo personal de Salazar. Quiero saber quién era realmente. Su expediente era impecable. Piloto comercial con más de 10 años de experiencia, sin incidentes. Pero la contrataron solo 2 semanas antes del vuelo. Demasiado currículum para un carguero de caballos. Lo más perturbador, el rumbo no fue errático. Apuntó directamente a la zona de cobertura del radar militar chileno. No estaba huyendo. Quería que el avión fuera encontrado. Linda Salazar ya no era una víctima del accidente. Era la pieza más enigmática del rompecabezas. Con una orden de allanamiento, Carlos llegó al modesto apartamento de Linda en Buenos Aires. El lugar estaba ordenado, casi impersonal. Buscó en armarios, bajo el colchón, detrás de los libros. Esa lámina. El polvo alrededor está menos acumulado. Alguien la ha movido varias veces. Tiró del marco. Detrás, una cavidad oculta en la pared. Sacó un sobre sellado. Dentro, una llave antigua de bronce y un pliego cubierto de símbolos incomprensibles. Esto no es un diario ni una nota personal. Es un cifrado profesional, militar casi. Envió una copia inmediata al laboratorio de criptografía de Interpol. El dictamen llegó en horas. Cifrado de libreta de un solo uso. Irrompible sin la clave complementaria. Linda planeó esto con precisión quirúrgica. Tanta protección significa que la verdad es peligrosa. Ahora, un código indescifrable y una llave sin cerradura eran sus únicas pistas. Y la red ya cerraba el cerco. Esa noche, mientras Carlos dormía en un hotel de Santiago, alguien forzó la cerradura de su oficina en el cuartel de Interpol. El intruso revisó cajones, carpetas, el escritorio. Buscaba algo específico. Al amanecer, Carlos encontró su oficina revuelta. Faltaban algunos archivos, pero la caja fuerte no fue abierta. Sabían que yo tenía algo. Vinieron a callarme. Pero no sabían que la nota y la llave estaban en la caja. Denunció el allanamiento de inmediato. Sus superiores asignaron escolta y reforzaron la seguridad del caso. Esa misma tarde, el criptógrafo llamó. Con patrones de frecuencia, había aislado 2 secuencias claras. ¿Operación Pegaso? ¿El jinete? Eso es lo que dice. El resto del mensaje seguía siendo inaccesible. Pero esas 2 frases eran la punta del ovillo. El jinete. Linda trabajaba con caballos. ¿Era ese su alias? ¿Era ella o alguien más? La red ya sabía que él tenía las llaves del caso. Y ahora, Carlos sabía que ellos estaban dispuestos a matar para detenerlo. Carlos contactó a la doctora Vlahos por videollamada segura desde su habitación protegida en el cuartel. Doctora, tengo una llave antigua. ¿Reconoce este formato? Es idéntica a las de las consignas del antiguo museo. Guardaban objetos valiosos. Eran taquillas de seguridad en el sótano. Hace años que no se usan. ¿Y el jinete? ¿Le suena ese alias? Hace años, un informante anónimo nos pasó datos cruciales sobre el robo. Se hacía llamar el jinete. Desapareció sin dejar rastro. Pensé que lo habían matado. Linda llegó al vuelo justo después de eso. El jinete era ella. La llave y el alias apuntaban ahora a un lugar real. Una taquilla en el sótano del viejo museo que podía contener el resto de la verdad. Voy a Atenas. Si Linda dejó algo en esa taquilla, debe ser la respuesta. Carlos tomó el primer vuelo a Atenas con la llave en el chaleco. Se reunió con Elena en el museo antes del amanecer. Descendieron al viejo sótano, intacto por años. Hileras de taquillas, polvo, silencio. Esa, la número 84.
Coincide con el código de la llave. Carlos insertó la llave de bronce. Tras décadas, el mecanismo giró con un clic metálico. Dentro, una caja metálica con un rollo de microfilm y una pequeña libreta de cuero. ¿Microfilm? ¿Quién archiva en microfilm hoy en día? Corrieron a la sala de proyección. Las primeras imágenes brillaron en la pantalla. Extractos bancarios, transferencias, nombres de empresas, pantalla. Luego, un archivo personal, Linda Salazar, agente de Interpol. Ella no era una contrabandista. Era una de nosotros, infiltrada durante 6 años. La piloto que todos sospechaban era la infiltrada que había reunido lo suficiente para derrumbar toda la red. Menos de 12 horas después, Carlos aterrizó en Santiago. Pero en el espejo del auto alquilado, un sedán oscuro lo seguía. 2 vehículos más se unieron al sedán. No era vigilancia, era una emboscada. Aceleró y tomó la carretera del desierto. Los disparos rompieron la ventanilla trasera. Una bala reventó el neumático. El coche volcó y cayó por un terraplén hasta detenerse contra una roca. Estoy vivo. Tengo que moverme. El microfilm sigue en el chaleco. Se arrastró entre formaciones rocosas, apretando el estuche metálico contra el pecho. Los hombres de Smith peinaban la zona. Encendió el teléfono satelital y transmitió una señal de emergencia con sus coordenadas. Mendoza Central. Emboscado. Ruta 27, kilómetro 14. Traigo evidencia crítica. Voces hostiles se acercaron. Linternas barrían las rocas. Carlos contuvo la respiración y se fundió con las sombras. Ahora solo podía esperar. Si el rescate no llegaba antes del amanecer, el microfilm se perdería para siempre. Oculto en una cueva, Carlos extrajo el visor portátil de microfilm y encendió la retroiluminación. Entre las imágenes de documentos, un icono de audio latía en la pantalla. Conectó los auriculares. Si escuchas esto, yo ya no estoy. Soy la agente Linda Salazar, Interpol, 6 años encubierta. La red descubrió mi identidad. Ese vuelo era mi sentencia de muerte. Antes de que me mataran, reprogramé el rumbo para caer justo sobre el radio de vigilancia militar chilena. Así el rescate sería inmediato. Los cuadros llegarían a las autoridades. Todo está en el microfilm. Nombres, cuentas, rutas. Todo lo que necesitan para desmantelar la red. Solo pido que cumplan la misión. Ahora lo entiendo todo. Ella no causó el accidente, entregó su vida para salvar la misión. En ese instante, el ruido de un helicóptero atravesó el silencio del desierto. Apretó el estuche metálico contra el pecho. Linda le había confiado la verdad, y él la haría valer. El helicóptero de Interpol aterrizó en el lecho seco. Carlos salió de su escondite con el estuche metálico en alto. Déjenme ir a la reunión. No confiaré esta evidencia a nadie más. Una hora después, aún con la ropa ensangrentada, Carlos entró en la sala de crisis de Interpol y conectó el microfilm. La voz de Linda resonó en la sala. Los mandos se escucharon en silencio absoluto durante los 3 minutos que duró la grabación. El director se levantó y dio la orden. Activen la operación Pegaso. Coordinación inmediata con 8 países. La caída será simultánea. En la pantalla central apareció el mapa de operaciones. 12 objetivos, 5 continentes, una sola hora, H. Quiero liderar el equipo que capture a Rafael Smith. Me lo deben. El director asintió. De acuerdo, Mendoza. Pero con equipo táctico y protección total. No quiero otro mártir. Cada agente firmó el compromiso de confidencialidad. La operación Pegaso quedó sellada bajo el más estricto secreto. Afuera, el amanecer bañaba Santiago. En 48 horas, la red de tráfico de arte más grande del continente caería. 48 horas después, al amanecer, equipos de fuerzas especiales rodearon el rancho El Triunfo. Carlos lideraba la entrada.
Irrumpieron en el despacho de Rafael, quien intentaba quemar documentos en la chimenea. Al suelo, Smith. Esto se acabó. Esto es un error judicial. Tengo abogados que los destrozarán. En simultáneo, las redadas caían en Atenas, Dubái, Buenos Aires y Miami. Los cómplices de Smith fueron detenidos en cadena. En una bóveda secreta del rancho, los agentes hallaron computadoras, pasaportes falsos y 5 pinturas más robadas. 23 años de tráfico, Smith. Todo se derrumba por el sacrificio de una mujer. Mientras, Khalif era escoltado a un recinto militar chileno, protegido como testigo y símbolo de la operación. 89 arrestos en total. La red Smith-Hernández se desmoronó sin un disparo en los puntos clave. Los Picassos regresarían al Museo Griego. Pero lo que Carlos sostenía valía más: la grabación con la voz de Linda, su misión cumplida. 24 horas después, la sala de prensa de Interpol en Santiago se llenó de periodistas y cámaras. Señores, hemos recuperado los 3 Picassos y desmantelado la red que los movió, pero esto no habría sido posible sin una mujer. Escuchen su voz. La grabación de Linda Salazar llenó la sala, relatando su misión y su sacrificio en absoluto silencio. Linda Salazar no era una terrorista. Era agente de Interpol, infiltrada 6 años en la red criminal. El gobierno argentino le ha otorgado la condecoración nacional al mérito de manera póstuma. Una foto de Linda con uniforme de piloto apareció en la pantalla gigante. Vean su rostro. Esta mujer entregó su vida para que nosotros pudiéramos hacer justicia. Quiero que el mundo la recuerde. Un aplauso para la agente Linda Salazar. La sala estalló en ovación. El nombre de Linda Salazar, antes manchado, quedaba limpio para siempre. 2 días después, el gobierno chileno anunció que adoptaría al semental para un programa de terapia. Khalif dejaría de ser un testigo para convertirse en un acompañante. Que vaya donde pueda ayudar. Es lo que Linda habría decidido. El veterinario forense confirmó. El caballo mostraba un temperamento excepcionalmente dócil. Una semana después, Khalif recibió el alta oficial. Lo llevaron a los jardines del hospital militar. Cerca del mediodía, una fila de pacientes en sillas de ruedas se formó para verlo. Una niña de 10 años, con quemaduras en los brazos, fue la primera. Levantó la mano temblorosa y el caballo inclinó su enorme cabeza para encontrarse con sus dedos. Linda le confió los secretos de la red a este caballo, y ahora sana a los que la guerra hirió. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Khalif Salvador fue tendencia en 12 países. El caballo blanco se convirtió en un símbolo de resiliencia. Nunca pensé que un caballo llevaría más que evidencias. Lleva esperanza. Así, el único sobreviviente del vuelo 7842 inició su segunda misión. No transportaría arte robado, sino la paz que tanto necesitaban aquellos que más sufrieron. 3 días después de la ceremonia, Carlos viajó a un barrio humilde de Córdoba, Argentina, con un estuche de terciopelo en el bolsillo. Una mujer mayor abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el apellido en la credencial de Carlos. Señora, le traigo algo de su hija. La madre tomó la carta. La abrió con manos temblorosas. El papel crujió bajo la luz del sol de la tarde. Mamá, perdón por las mentiras. No era piloto comercial, era agente. Ojalá algún día me perdones y entiendas que lo hice para protegerte. La mujer apretó el papel contra su pecho mientras las lágrimas corrían. Luego abrió el estuche y contempló la medalla. Sin palabras, señaló una vieja foto en la repisa. Una niña con uniforme de policía de juguete. Linda siempre quiso ser policía. Desde niña supo que pertenecía a esto y sacrificó todo para cumplirlo. 1 hora después, Carlos se despidió. La madre lo abrazó en la puerta, sin pedir nada más. La medalla descansaba ahora junto a la fotografía.
El círculo se cerraba en paz. De vuelta en Santiago, Carlos montó el tablero final del caso. Fotos, rutas, cuentas bancarias. La ruta principal: Dubái, Buenos Aires, Atenas. Un circuito de tráfico que operó 23 años sin ser detectado. En la pantalla, la línea de tiempo digitalizaba cada trasiego. Robos, embarques, ventas. Los laboratorios confirmaron que las alforjas del caballo tenían doble fondo, forradas con plomo para burlar rayos X. Así trasladaron obras maestras por 3 continentes. Dentro de la talabartería de Pura Sangre, los caballos se compraban y vendían con sobreprecios estratosféricos, lavando millones de dólares en cada transacción. Carlos redactó la sección final. La red Smith Hernández utilizó 23 caballos como vehículos vivos para el tráfico de arte robado. La agente Salazar documentó todo. Su microfilm contenía las transferencias, los nombres y las rutas exactas. Con el último dato corroborado, el informe quedó sellado. Operación Pegaso, caso cerrado. Por primera vez en su carrera, el agente Mendoza sintió que la balanza se inclinaba hacia la justicia. 6 meses después, junto a la pista del aeropuerto de Santiago, se inauguró un memorial de piedra blanca. Asistieron autoridades chilenas y argentinas, y el agente Carlos Mendoza con una escolta especial. Khalif, con una manta conmemorativa sobre el lomo, relinchó suavemente cuando develaron la placa. La placa de bronce mostraba el nombre de Linda Salazar y la silueta de un caballo en vuelo. Ella no buscaba salvarse. Eligió caer donde pudieran encontrarla y entregó su vida para que la verdad volara. Khalif avanzó unos pasos y apoyó la cabeza contra el hombro de Carlos en un gesto que nadie había planeado. Los aplausos rompieron el silencio de la pista. Muchos lloraban en la multitud. La madre de Linda, en primera fila, tocó la placa con las yemas de los dedos. La ceremonia terminó con una bandada de palomas blancas que cruzaron el cielo desértico. El memorial quedó como guardián silencioso de la pista. Todos los vuelos, desde entonces, miran esa placa al despegar. En el hospital militar, Khalif se convirtió en el corazón del jardín de rehabilitación. Cada mañana, soldados heridos salían a caminar a su lado. Algunos no decían palabra, pero el caballo no necesitaba nada más. Un teniente que no hablaba desde hacía meses se detuvo junto a Khalif y apoyó la frente contra su cuello. Lloró sin vergüenza. La terapeuta asintió con la mirada. Así sanaba Khalif, sin prisa y sin preguntas. En el pabellón pediátrico, los niños pintaban dibujos del caballo blanco y corrían a pegarlos en su establo. Las paredes de madera se cubrieron de colores. Cada hoja era una forma minúscula de abrazarlo. Una maestra leyó la carta de un niño. Gracias, caballo blanco, por no tener miedo de sonreír. Khalif alzó la cabeza y resopló suavemente, como si entendiera cada sílaba de aquella gratitud pura. Los dibujos se multiplicaron hasta convertir el establo en un mural, una capilla laica donde no se pedía, se agradecía. Así, el único sobreviviente del vuelo 7842 se convirtió en el guardián silencioso de todos los que necesitaban consuelo. Un año después, Carlos, ya retirado del servicio activo, visitó el rancho donde nació Khalif. El lugar ya no era un criadero de lujo, sino un refugio para caballos rescatados. Potros jugaban en los prados. El encargado señaló a un potro blanco. Es hijo de Khalif, de una línea que donamos al programa de terapia. Khalif no fue un accidente, fue un inicio. Su sangre ahora corre donde más se necesita. Con cuidado, Carlos ensilló al potro y montó. El animal respondió con una calma heredada. Trotó a lo largo de la cerca, sin prisa. Por primera vez no iba tras un criminal, sino tras un recuerdo. El sol caía sobre las montañas. El potro resopló y Carlos sintió que algo dentro de él se acomodaba. Linda merecía este paisaje, pero lo tuvo en el cielo. Yo se lo debo en la tierra. Desmontó,
acarició el cuello del potro y sin saber por qué, sonrió. Una sonrisa auténtica, sembrada en tierra fértil. A veces, un animal carga más que peso, carga justicia. Los 3 Picassos robados regresaron al Museo de Arte de Atenas 18 años después. Cuelgan en la misma pared de la que fueron arrancados bajo una luz que parece acariciarlos. Al pie de cada obra, una pequeña placa recuerda que fueron recuperadas gracias a la Operación Pegaso. Al otro lado del mundo, la placa de Linda en el Memorial de Santiago se cubre de flores frescas. Manos anónimas las renuevan cada semana. Nadie firma, nadie reclama el mérito. Muy lejos de allí, en las praderas del sur, Caliph galopa sin riendas ni testigos. Su crin dibuja líneas blancas en el viento. Ya no es un mensajero de secretos. La cámara se acerca a su ojo. Primero refleja el fuego del accidente, luego un cielo azul limpio. La pantalla se oscurece lentamente. Aparece una frase blanca, en memoria de todos los que sirven en silencio. Caliph galopaba sin prisa por la pradera infinita, la crin blanca como una bandera de paz. El sol caía sobre sus ancas y cada zancada borraba el eco del accidente. La cámara se sumergió en el ojo del caballo, ese espejo donde aún ardía el recuerdo. Pero las llamas comenzaron a disolverse, tragadas por la inmensidad de su mirada. Del incendio no quedó más que un horizonte limpio, surcado por nubes blancas y plácidas. Caliph avanzó hacia la luz, dejando atrás el metal retorcido para siempre. No fue solo un sobreviviente. Fue el mensajero que la verdad necesitaba. Su galope se fundió con el crepúsculo y la pantalla se fue quedando en sombra. Solo quedó un negro profundo, un silencio que lo contenía todo. Y en ese silencio quedó para siempre la certeza. Algunos héroes no tienen voz, tienen cascos.